laRR.com. A primera vista, con Francisco Gómez. Los conceptos vertidos en la siguiente entrevista no son responsabilidad ni es la línea editorial del 106.9 FM Radio. La entrevista, el punto de vista de los profesionales en temas de interés nacional e internacional. Buenos días, bienvenido noviembre, bienvenido 11º mes del 2025, el mes 11. Ya estamos con todos ustedes en Radio laRR.com, Radio Resistencia, Radio Revolución, Radio Rebelde para todos ustedes. Qué bueno estar en este inicio de mes, inicio de semana laboral. Bueno, esta semana ya con todo, los vientos de noviembre ya no son los de octubre, aunque sí agarraron un poco de octubre quizá en los últimos días, pero sí creo que este fin de semana lo hemos tenido con un clima agradable, diferente al que nos tiene acostumbrado nuestro país. Así que sean bienvenidos a Radio Resistencia, Revolución Rebelde. Ahí estamos, todo lo tenemos para ustedes en la RR, así lo simplificamos, toda la lucha, todo el trabajo que se realiza en pro y para la población. Reitero, lunes 3 de noviembre, sean bienvenidos a Primera Vista, la entrevista con Francisco Gómez. Fran Durán en controles, soy Francisco Gómez, sean bienvenidos nuevamente. Vamos a transmitir este espacio de lunes a viernes, como siempre, compartiendo con todos ustedes muy temprano por la mañana. Somos de los creadores que están en la mañana, así que sean bienvenidos. Hoy tengo el gusto que nos acompaña el miembro de Víctimas Demandantes Vidas, Benjamín Cuellar, también defensor de derechos humanos y también alguien que mira diferente la realidad que se está viviendo en nuestro país. Así que no los hago esperar más, le doy la bienvenida a Benjamín Cuellar. Hoy tenemos una plática de historia interesante con alguien que la sabe explicar. Benjamín, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días, Francisco, ¿qué tal? Bastante bien, qué gusto de saludarlo en esta mañana. ¿Hay viento ahí por su cantón? Sí, más o menos, tampoco es. No, pero a lo que estamos acostumbrados. Sí, no. Ahí La sí. gente dice, está haciendo frío. No, está haciendo menos calor, que es diferente. Ah, sí. Digo yo, pues, Usted sí, ve el vaso medio vacío, no medio lleno. no, la gente dice, sí, vive en un país con un clima que no es, ¿verdad? Sí. Pero la gente hace un medio frío, ¿verdad? Alguna gente, no digo que toda la gente, y andan con bufanda, con Es que si no, ¿cuándo se la van a poner? ¿Cómo? Si no, ¿cuándo se los van a poner? Lo que no entiendo es para qué los compran. Eso, esa es la cuestión, lo último. ¿Cómo está, Benjamín? Qué bueno saludarlo. Bien, gracias. Bueno, Bien. hoy, estos últimos días, finales días de octubre, inicio de noviembre, se ha estado recordando, se ha estado dando, digamos, un poco más de aire a mártires de nuestro país. Vamos a hablar de Herbert Anaya Sanabria y de Félix Ulloa, el bueno, el rector mártir de la Universidad de El Salvador. Quisiera comenzar hablando de el doctor Félix Ulloa, rector mártir de Félix Antonio Ulloa Morán. Exacto, Félix Antonio Ulloa. Ingeniero. Ingeniero, sí, dije doctor. El ingeniero Félix Ulloa, rector mártir de la Universidad de El Salvador, aparte un gran defensor también de derechos humanos por las injusticias de nuestro país. Este mismo es el padre del vicepresidente actual. Sí, él es, bueno, en realidad, con quien yo me relaciono
es con el hijo Mauricio. Mauricio, Óscar Mauricio, ¿verdad? Que con él venimos luchando desde años, ¿verdad? Porque la causa avance tanto dentro como fuera del país. Pero bueno, sí, también es el padre. Pero aclaro de Mauricio, ¿verdad? Y de Jorge, su hermano, o sea, de padre y madre, porque Jorge vive en Canadá, eh, porque es con Mauricio con quien hemos luchado y con lo que, y hemos impulsado lo que vamos a conversar un poco aquí en este espacio ahora, Ujú. Que es la lucha contra la impunidad. Sí, bueno, cuéntame un poco así a nivel bien general, grosso modo, de el ingeniero, el rector Félix Ulloa, por qué es el rector mártir, cómo llega, contra qué luchó. Mire, solo antes de que avancemos en eso, ¿verdad? De abordar esto, sí creo que es importante mencionar que breve, en esa breve mención de Herbert y de Félix Ulloa, el grande, digo yo, y de Herbert Anaya Sanabria, que se ha asesinado unos días antes, solo que años después, pero unos días antes de la fecha en que es asesinado el rector mártir. Herbert es asesinado el 26 de noviembre en 1987, creo. Y el rector Félix Ulloa, el atentado es consumado el 26 de octubre, Herbert. Y el rector mártir, Félix Ulloa, el atentado lo sufre el 28 de octubre. Herbert en 1987, como decía, pero 7 años antes el rector Félix Ulloa es víctima en 1980 y fallece en la madrugada del 29 de octubre, ¿verdad? Él quedó herido, su motorista, pero eso detalles del atentado podemos platicar más adelante. Lo que quiero puntualizar es que además en estos días, ya que usted mencionaba mártires, porque si no después se me puede pasar, se va a conmemorar el aniversario, el 27 de noviembre de 1980, fueron secuestrados, llevados a la policía de Hacienda, torturados, pero salvajemente, y asesinados después los 6 dirigentes del Frente Democrático Revolucionario. Hay que estar conscientes de eso. Eso ocurrió en 1980, ¿verdad? El mismo año que es asesinado, o sea, días después de que el rector Félix Ulloa es asesinado. Incluso algunos de los dirigentes del Frente Democrático Revolucionario, que después son víctimas también, estuvieron presentes en la velación del ingeniero Félix Ulloa. Con él fue asesinado también, él murió inmediatamente en el lugar del atentado, Francisco Cuellar, que no es pariente mío, ¿verdad? Pero era su motorista. Que esa es parte de la historia que creo que podemos compartir ahora, ¿verdad? Ya los detalles del atentado, porque revelan un poco parte de la personalidad del ingeniero Félix Ulloa. Pero bueno, eh, es el rector mártir llega al cargo en la Universidad de El Salvador en medio de una discusión en esta sede universitaria para nombrar a las autoridades. Y él toma posesión, ya le digo, él llega a la rectoría en 1980, precisamente, el año que lo asesinan, y antes del asesinato de Monseñor Romero, a quien le rinden un homenaje, ¿verdad? Y le entregan un doctor honoris causa, de las pocas cosas que le quedó chance de hacer al doctor Félix Ulloa, digo, por el poco tiempo, porque hizo cosas grandes, ¿verdad? Como por ejemplo el 11 de enero de 1980,
se constituyó la Coordinadora Revolucionaria de Masas en, en y y también la constitución del Frente Democrático Revolucionario, que fue parte de esa Coordinadora Revolucionaria de Masas, el acta de constitución fue firmada ahí en la Universidad de El Salvador. Como le digo, él Sí. se atrevió a hacer cosas que en ese momento eran casi la firma de la sentencia de muerte, ¿verdad? Pero bueno, ese era el ingeniero Félix Antonio Morán, a quien este año con Óscar Mauricio, su hijo, conmemoramos el 40 aniversario de de su fallecimiento, ¿verdad? Fruto de el odio que se tenía por parte de las clases dominantes en contra de quien luchara por la justicia, por la liberación del pueblo salvadoreño. Y el doctor Félix Antonio Ulloa, el ingeniero Félix Antonio Ulloa fue una de estas personas valiosas que en ese 1980 sangriento falleció víctima de las fuerzas oscuras de este país. Hay que recordar que la primera figura notoria que fue asesinada fue el doctor Mario Zamora Rivas, hermano de Rubén Zamora, cuando él fungía como Procurador General Procurador General de la República, que era como se llamaba antes, Procurador de Pobres, que es como se llamaba antes la Procuraduría General de la República. De ahí fue el asesinato de Monseñor Romero y se dieron una cantidad de asesinatos más, ya mencionados los del Frente Democrático Revolucionario. Y en ese marco regreso al doctor Félix Antonio Ulloa Morán, ¿verdad? Que fue otra de las víctimas notorias. Bueno, está con nosotros Benjamín Cuellar. Estamos hablando en primera instancia del ingeniero Félix Ulloa, rector mártir de la Universidad de El Salvador. ¿Qué conllevó a la muerte de Félix Ulloa siendo rector, mártir y hasta ahora reconocido por muchas generaciones y alguien que ha dejado un gran legado? Cuéntenos qué motivó y quiénes fueron. Mire, el ingeniero Ulloa se destacó por su labor como docente, como dirigente universitario desde los cargos de la institución. Fue decano de su facultad, de la Facultad de Ingeniería. Él estudió en Estados Unidos, regresó, asumió responsabilidades importantes dentro de la Universidad de El Salvador en su especialidad y procuró crear, siendo decano de la facultad, institutos de investigaciones, avanzar en el desarrollo de esta facultad y posteriormente, en el corto tiempo que estuvo a cargo de la rectoría, también avanzar con toda la Universidad de El Salvador. Él fue formado los orígenes del rector Ulloa, del rector mártir, son muy, muy humildes allá en Chinameca, ¿verdad? Él le tocó cortar café de niño. Él era nieto de un juez, ¿verdad? De la zona, que fue metido a prisión, ¿verdad? Fue capturado y metido y encarcelado por por un caso, ¿verdad? Lo recuerda siempre Mauricio, el nieto de este juez, ¿verdad? El bisnieto sería de este juez, entonces, o nieto, francamente en este momento no lo ubico, pero que por un caso en el cual él resolvió a favor de los trabajadores, ¿verdad? De las personas humildes, víctimas, y en contra de los poderosos, él fue llevado a la prisión y desterrado de su Chinameca natal
a San Salvador, a una prisión de San Salvador, entiendo yo, y a donde murió, ¿verdad? Su esposa tuvo que venirse para acá para venir a lavar ropa, para llevarle comida. Entonces, esas son las condiciones en las cuales se desarrolla el niño Félix Antonio Ulloa Morán, y que posteriormente, a puro esfuerzo, logra graduarse de 6º grado, en aquel tiempo ya siendo alguien que había cursado hasta 6º grado, podía ser profesor, entonces se dedica a la docencia, más adelante va a Costa Rica a estudiar, allá a finalizar sus estudios, y de bachiller, regresa a El Salvador, y después ingresa a la Universidad de El Salvador, y después se va para Estados Unidos becado a una institución educativa, de la cual regresa con mayores conocimientos, obviamente, y una visión más progresista en cuanto a la docencia, en cuanto al trabajo dentro de la universidad, y poco a poco va avanzando hasta lograr el llegar a la rectoría de la Universidad de El Salvador, en medio de una situación convulsa, o sea, terrible. En 1980, quien se atreviera a tomar estos cargos, ¿verdad? Y estar a la par, digo a la par en cuanto a notoriedad en el país y fuera con Monseñor Romero, ¿verdad? Por ejemplo, y con los dirigentes del Frente Democrático Revolucionario, todas estas personas asesinadas en ese mismo año, era tener un valor, una conciencia que no cualquiera tenía. Y eso fue lo que hizo que el rector Félix Antonio Ulloa Morán ocupara ese cargo y fuera víctima de la ferocidad, ¿verdad?, de grupos de exterminio en el país que prepararon un atentado que, fíjese que el motorista Francisco Cuellar es quien muere en el lugar, ¿verdad?, en ese atentado. A él le cayeron, según me contaba Mauricio, cientos de balazos, ¿verdad? Cientos de balazos, porque él iba manejando el vehículo. O sea, el rector Félix Antonio Ulloa iba a salir al día siguiente del país porque iba a tomar posesión de un cargo importante en el Servicio Universitario Mundial, el SUM, ¿verdad? Y otro congreso, otra organización internacional de universidades, y entonces él tenía que hacer ese viaje a Europa. Y andaba, bueno, la gente que puede ubicarse, no voy a ser tan detallista porque no todos podríamos ubicarnos, pero cerca de la Universidad de El Salvador, por la entrada donde se encuentra la estatua de la Minerva, de la diosa Minerva, donde están las estatuas de los rectores también, que es al fondo del Boulevard de los Héroes, ¿verdad? En la parte norte de esta vía. Esa es como la entrada principal de la universidad. Allí, a una cuadra quizás, ahí había en aquel entonces, en octubre de 1980, una agencia del Banco Salvadoreño, creo que era. Sí, el Banco Salvadoreño. Sí, Banco Salvadoreño, hasta hace un par de años todavía. Entonces el Correcto. rector Ulloa. Muy fea sucursal, por cierto. ¿Cómo? Muy fea sí, sucursal, sí. Por cierto. Pero de las primeras que tenían autobanco. Sí, eso sí. Ajá, entonces él iba en el vehículo con el motorista Francisco Cuellar. Venían, entiendo yo, eso no estoy seguro, de la casa del ingeniero, del rector, que quedaba y queda, todavía ahí vive Mauricio, ¿verdad? En la misma calle del expresidente. Del expresidente Sánchez Serén. Correcto. Sí. La que va a dar usted va hacia la Sacamil, hacia Mexicanos, digamos, o hacia la universidad. A la universidad, a la Facultad de Odontología. Odontología, correcto. Ya ve que conozco. Y hacia hasta el sur. El número de casa le puedo decir.
Hacia el sur vivió en un tiempo en una casa que hizo para aquella época grande, ¿verdad? El general Fidel Sánchez Hernández, Sí, presidente de la República, cuando él fue presidente, una casa que en aquel tiempo llamó la atención, ¿verdad? Yo conozco bien ahí porque yo vivía en la 21 Avenida Norte, que era una cuadra arriba de la, de la casa donde vivía la familia Ulloa. Entonces, el ingeniero iba con su motorista. Él no acostumbraba a andar con motorista, a pesar de que le habían asignado sí. uno en la Universidad de El Salvador. Pero en esa ocasión permitió que el motorista manejara el carro porque él iba preparando sus papeles, sus documentos que iba a utilizar en la gira que iba a hacer a Europa, para la cual partiría al día siguiente del país. Entonces aceptó que Francisco manejara el vehículo en el que se conducían. Entonces, a él, entre 200 y 300 proyectiles, ¿verdad? Más los que no se le Impactaron. introdujeron, le impactaron en su cuerpo, se los descargaron a él creyendo que él era Rector. el rector Ulloa. Mauricio sostiene, yo al ver la foto no mucho, pero Mauricio sostiene que tenían algo de parecido. Pero bueno, el caso es que creyeron que era él. Y al rector le cayeron pocos balazos, ¿verdad? Entonces el rector fue llevado a la Policlínica de El Salvador, que ahora se llama Hospital de la Mujer, creo yo. No, Hospital Pro de familia. Familia. Pro familia. Pro familia, sí. Sí. Entonces ahí fue llegado. Que Estamos queda hablando de qué pegado, año, Benjamín, reiteremos. estamos hablando de el atentado del 27 de noviembre de 1980, Sí. ¿sí? Entonces él fue llevado a ese hospital, la Policlínica de El Salvador, ahora Hospital Pro Familia, que queda contiguo inmediatamente pegado al Externado de San de San José. José. A él lo ingresaron y en el hospital no querían atenderlo porque nadie se hacía responsable de pagar, ¿verdad? Por lo menos, no sé, me imagino que algo había que pagar, Claro. una parte. Y el rector del externado de San José, porque llegaron los sacerdotes, autoridades del externado de San José, colegio de los jesuitas, que entendería yo, ¿verdad? Que el rector era Segundo Montes en esa época. Sí, puede Sí, ser. 1980, ¿verdad? Sí, porque a Segundo Montes, él fue mi profesor de física en el externado de San José en 1972. Después, por ahí, por 1976, fue rector de la universidad. No, 75, ¿verdad? Él estaba cuando se fundó el Socorro Jurídico Cristiano, el padre Segundo Montes. Estamos hablando de uno de los mártires Sí. de la UCA. Y él fue el que le tocó Asumir. lidiar asumir y enfrentar al gobierno, ¿verdad? Y a las clases dominantes que tenían a sus hijos ahí en ese colegio, ¿verdad? Yo no era de estas clases. Mi papá era un abogado, pero ahí estudié yo también con mis hermanos. Y si fue el rector Segundo Montes, habría que confirmarlo, yo creo que sí, quien dijo nosotros pagamos, ¿verdad? Y pagó la gente, las autoridades del externado de San José, los costos iniciales de lo que el hospital estaba cobrando por intervenir. O sea, ni siquiera lo habían intervenido, no lo habían operado al rector Ulloa, que tenía unos 4 o 5 balazos, ¿verdad? Uno en el tobillo, otro creo que en la mandíbula, y otros más. Todavía hasta ahora no se tiene claro, insisto, el atentado era contra él, porque él siempre a él no le gustaba que le manejaran el carro, como ya lo decía, entonces él siempre manejaba el carro. Y como creyeron que él iba manejando, las 200 de balazos de proyectiles le impactaron a Francisco Cuellar, el motorista, en esa confusión. Pero
el rector falleció, el rector Ulloa falleció al siguiente día en la madrugada. Llegaron a la policlínica, al hospital donde se encontraba él, llegaron agentes, entiendo yo, de la policía de Hacienda a intimidar, a amedrentar a la familia, ¿verdad? El mismo rector estaba consciente, ¿verdad? Y se preocupó cuando vio que llegaron estos, ¿verdad? Y a final de cuentas, bueno, a los periodistas, cuenta Mauricio que uno de los periodistas que con una grabadora de aquellas de cassette, ¿verdad? Iba a intentar tomar algunas declaraciones, los policías de Hacienda que llegaron le destruyeron la grabadora. Entonces, ese es el escenario en el cual fallece el rector y que genera una condena, ¿verdad? Sí. Mundial por lo ocurrido, pero que a final de cuentas, y ya brincando hasta estas fechas, las investigaciones Así es. Aquí estamos no en la han, RR. sí, no han progresado, ¿verdad? O sea, las investigaciones, el crimen sigue en la impunidad. El caso Prácticamente a fue 50 años. 40 y 40, 45, 6. 45 años, Sí, no, de sí, sí. 1980. 80, sí. Sí, 45 Pero años. entre tanto tiempo, ¿cómo es que no han avanzado estas investigaciones? Si lo queremos ver político, han pasado diferentes tipos de gobierno, algo tuvo que haber avanzado. Mire, el caso se inició, la investigación, entre comillas, se investigó de oficio, como se inicia toda investigación cuando es un hecho que brutal como esto, ¿verdad? Se inició de inmediato y no avanzaba. Posteriormente, Mauricio acudió al Instituto de Derechos Humanos de la UCA, yo era su director, y así fuimos viendo a ver qué se podía hacer. Nos reunimos, discutimos y presentamos la petición de parte de la familia Ulloa, Mauricio con el papel protagónico y el IDUCA apoyándolo en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esa la presentamos creo que en octubre, noviembre de 1995, creo, no, 2000, por ahí tengo anotado, pero lo presentamos hace años, 2011, permítame, creo, no, 2011 fue admitida, ¿verdad? Creo que fue el 2001 que presentamos en noviembre la petición en la Corte Interamericana, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y ahí nos notificaron que esta había sido admitida hasta el 2011, que eso significaba que el caso seguía adelante, ¿verdad? No había sido rechazada la petición, y en esa época, quiero ver, en 2016 logramos la inconstitucionalidad de la ley de amnistía, que por cierto iba a cumplir 10 años de haber sido resuelta por la Sala de lo Constitucional, y el Estado salvadoreño, gobiernos anteriores, el gobierno de Sánchez Cerence, ¿verdad? Y el gobierno actual, el de Bukele, que está desde el 2019, o sea, ya transcurrieron casi 7 años desde que llegó Bukele a la presidencia y que tiene controlada la Asamblea Legislativa desde 2021. O sea, entonces ya han transcurrido años que no se ha hecho nada con esa sentencia de inconstitucionalidad de la ley de amnistía, pese a que este gobierno, ¿verdad?, inconstitucional, en noviembre del 2020,
2003 en la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el caso de Patricia Emily Cuellar Sandoval, su papá y la empleada de su papá, en una audiencia presencial en la Corte Suprema, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, llegaron a asegurar el colombiano que estaba ¿cómo se llamaba? Comisionado presidencial de Derechos Humanos y Libertad de Prensa, ¿verdad? El colombiano Andrés Andrés, ¿qué era? Andrés Guzmán. Guzmán Caballero. Es que siempre me acuerdo porque la señora defensora del puesto, ¿verdad? Es también Caballero, Raquel Caballero de Guevara. Entonces, llegaron a asegurar ahí que eso ya tenía su hoja de ruta y que habían hecho consultas con la población para aprobar la ley de justicia transicional, y a final de cuentas la mandaron al archivo, ¿verdad? Cuando ganaron por segunda vez la Asamblea Legislativa. Pero lo que quiero decir es que, a pesar de los obstáculos del no avanzar aquí con la Fiscalía, al crearse un grupo especial para investigar los hechos ocurridos durante el conflicto armado, ¿verdad? Dentro de los cuales estaba ya la denuncia del asesinato, del magnicidio del doctor Félix Antonio Morán, el ingeniero, perdón, y que habíamos vuelto a acudir a la Fiscalía cuando se crea ese grupo especial, ese grupo especial, para atender este tipo de casos. No, hasta la fecha internamente no ha habido nada, pero fuera del país, en el sistema interamericano, estamos a punto de lograr que ese caso pase a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y que, al igual que el de mi prima en marzo del 2024, se cumplió un año de la condena del Estado salvadoreño, logremos también en el caso del ingeniero Félix Antonio Ulloa la condena del Estado salvadoreño, que de alguna manera en un país normal eso significaría un impulso para que la investigación interna y las sanciones dentro del país de los responsables de estos crímenes avanzaran. Pero lo dije por eso, con toda la intención, en un país normal, ¿verdad? No en El Salvador. Bueno, estamos a las 7:36. ¿Y por qué hasta ahora siguen llamándolo mártir si las generaciones han cambiado tanto? Las condiciones en el país tanto, el pensamiento, la historia va quedando en historia únicamente y probablemente ya no estudiada. O sea, ¿qué tanto ha sido el ingeniero Ulloa? Mire, al igual que Monseñor Romero, ¿verdad? Que es el pastor y mártir de este país, lastimosamente en nuestra tierra son muchos, ¿verdad? Son muchas las personas que han sido, que son catalogadas como tales, porque entregaron su vida, ¿verdad? De manera consciente, por una causa, ¿verdad? Y el mártir es aquel que muere por una causa. Entonces, por eso Monseñor Romero es mártir por la fe, ¿verdad? Y el ingeniero Félix Ulloa, yo lo considero mártir por la educación, ¿verdad? En El Salvador, por la educación superior. O sea, no son los únicos, ¿verdad? Hay un montón de sacerdotes asesinados, religiosas en el país, como también hay profesores universitarios, docentes, también de otras, de primaria, de secundaria, ¿verdad? Dirigentes de la Asociación Nacional de Educadores Salvadoreños, ¿verdad? Pedro Brán, me acuerdo que también era profesor del Externado de San José. Pedrito Brán, querido, un gran tipo. Y ahora vemos cómo está la asociación Nacional de Educadores Salvadoreños, anda el 21 de junio, plegada totalmente al poder, ¿verdad? Hoy ya no ni la forma cuidan, ¿verdad? Ni la apariencia cuidan. Hace poco salieron dando declaraciones su secretario general y un secretario de no sé qué,
de la Junta Directiva de Andes 21 de junio diciendo que este gobierno es el que estaba haciendo mejor las cosas en educación y que los iban a apoyar, etcétera, etcétera. Entonces, que eso haya cambiado no quiere decir que las causas, ¿verdad?, por la justicia en El Salvador, en este caso para los docentes, tenga que cambiar también. Creo que está claro que el martirio con el paso del tiempo va enalteciendo a quienes han sido víctimas de este tipo de hechos, y los va colocando todavía con mayor estatura y peso en la historia de un país. En nuestro caso, no debemos permitir que aquellos que quieren cambiar la historia, partiendo del momento en que llegan, ¿verdad?, al poder político y gubernamental, en este caso ahora con el buquelato, y que la historia comienza, ¿verdad? O sea, nadie hizo nada antes, ¿verdad? Esa es la historia, así se resumo yo la historia. Nadie hizo nada solo hasta que llegué yo, ¿verdad? Entonces, eso es también un desafío, un reto y una obligación de parte nuestra, mantener viva la memoria de estas personas que deben permanecer, ¿verdad?, y crecer como ejemplos de la lucha por la dignidad de las personas. Se celebró un acto, bueno, se han celebrado actos. El 28 de octubre, el día del atentado, cuando se cumplían 45 años, se celebró un acto muy, iba a decir bonito, no, muy sentido, creo yo, ¿verdad? ¿A ese fue el que asistió el vicepresidente? En la Universidad de El Salvador. No, el vicepresidente no ha llegado a ninguno de los actos. Pero estuvo esta semana anterior en la Universidad Nacional, que hasta dejaron de dar clases. Se tomó una foto frente a la estatua con el rector de la Universidad de El Salvador y algunas autoridades. Bueno, porque y ahora sí yo quiero hacer mención de la posición de las autoridades universitarias. Yo creo que sí es que hay que reconocer que se han portado a la altura, por decirlo de alguna manera, las autoridades universitarias, porque aparte de esa foto que se fue a tomar el señor Ulloa, ¿verdad?, que estaba en la vicepresidencia inconstitucional, ¿verdad?, y que dicen que lo andan buscando ahí para abrir unas cátedras, ¿verdad?, de arqueología, ¿verdad?, de la búsqueda de artículos escondidos de la Constitución de la República para justificar lo injustificable. Entonces, aparte de esa foto que se fue a tomar, no se detuvieron las clases ni nada, insisto. Ahí se la voy a mandar si la encuentro. Pero el acto oficial de la Universidad de El Salvador se realizó ese día a las 10 de la mañana, a las 9 de la mañana inició en el teatro universitario, en una sede oficial de la Universidad de El Salvador, en el teatro universitario, con la presencia del rector Rosa, ¿verdad?, de la Universidad de El Salvador, la vicerrectora académica Farfán y otras autoridades, entre estas el presidente de la Asamblea General Universitaria, que es la máxima autoridad de la Universidad de El Salvador, y que también él preside la... ¿Es la AGEUS? No. La AGU. Okay. La AGEUS es la Asociación General de Estudiantes Universitarios de El Salvador, que no sé, que está en estado de inanición, creo yo. En nombre tal vez existe. El nombre tal vez existe, correcto. Pero la AGU es la Asamblea General Universitaria, ¿verdad?, que está por encima del Consejo Superior Universitario y de las autoridades, la rectoría, vicerrectorías, académica y demás. Pero, o sea, con la presencia del presidente de la Asamblea General Universitaria, más el rector y la vicerrectora Farfán, la vicerrectora académica, se le dio el realce oficial, pero esa es una cosa formal.
Pero las palabras del rector de la Universidad de El Salvador y las palabras del presidente de la Asamblea General Universitaria reivindicaron la lucha de nuestra alma mater por su autonomía, por el presupuesto, la lucha histórica. Y en ese acto, ¿verdad?, de homenaje al rector mártir, el acto oficial, en el cual no estuvo el señor Félix. Vicepresidente, es que me cuesta decirlo así, porque el papá sí ha honrado el nombre, ¿verdad? Entonces, pero el que acompaña en usurpar el gobierno salvadoreño con Nayib Bukele, el segundo, el buscador de artículos escondidos, así lo entiende toda la gente, de la Constitución, no estuvo presente. Ahí no estuvo presente. Él entiendo yo que se fue para Chinameca a hacer un acto allá con él. Bueno, en su charco, ¿verdad? Allá con alcaldes del partido, ¿verdad? De gobierno inconstitucional. Entonces, ahí estuvimos. Bueno, mi papá se le hizo un reconocimiento a mi papá, Roberto Emilio Cuellar Mía, que en 1960 era secretario general de la Universidad de El Salvador, cuando era rector el doctor Napoleón Rodríguez Ruiz, y fueron víctimas de la represión gubernamental. Mi papá le rajaron la cabeza, le quebraron el brazo. Víctor Valle, que estuvo ahí y que hizo una reseña histórica, estuvo en el acto reciente para el doctor Félix Antonio Ulloa, y donde reconocieron a mi papá también, me comentó al final, ¿verdad? Yo lo mencioné también cuando intervení, dije algunas palabras, pero Víctor Valle, que hizo una reseña histórica del rector Félix Antonio Ulloa, el rector mártir, sí, porque entre paréntesis, el vicepresidente inconstitucional ahora lo mencionan como rector de un instituto de no sé qué, ¿verdad? Precisamente el día que hicimos un acto en la UCA el sábado 1 de noviembre, también en homenaje al rector mártir, apareció por ahí un tuit, no sé qué, cómo se llaman estas, ¿verdad? Pero en redes sociales, hablando del rector Félix Ulloa. Qué raro que, ¿verdad?, en esos días hacen publicidad del rector Félix Ulloa, que es vicepresidente inconstitucional, recibiendo al fiscal general también impuesto. O sea que no es una noticia que tuviera trascendencia, pero había que sacar al rector de un instituto académico, no sé qué, de economistas, un invento de todos estos inventos que hace este gobierno. Pero bueno, regresando a el homenaje que se le hizo de parte de la Universidad de El Salvador, a se sumó el homenaje que le hizo Mauricio Ulloa, ¿verdad?, con las autoridades de la UCA. Yo apoyé un poco, pero se hizo en la UCA, y las autoridades de la UCA, el rector, la vicerrectora de Proyección Social, Amparo Marroquín, el director del Instituto de Derechos Humanos de la UCA, que acaban de nombrar, Roberto López, y llegó también el rector de la Universidad de El Salvador, brindó sus palabras en el acto de homenaje. Estuvo también presente la vicerrectora académica de la Universidad de El Salvador. O sea, fue un acto muy emotivo, muy bonito, muy significativo el que se hizo el sábado. Entonces, de todo esto, para responder la puya que metió usted ahí en la pregunta, ¿verdad, Francisco? El rector, el vicepresidente inconstitucional no ha participado en nada de esto. Él se fue a refugiar a Chinameca, según entiendo yo, no sé si estaré equivocado, pero la información que tengo es conmemorar entre amigos, ¿verdad? Celestes, ¿verdad? Oceánicos, no dije cínicos, ciánicos, en Chinameca, que es el pueblo donde nació el rector Félix Ulloa. Bueno,
Las 7:48. Quisiera seguir hablando, pero también tenemos a otro grande, a Herbert Anaya Sanabria, que, Sí, bueno, se ha estado desarrollando o se desarrolló un congreso, creo que es la edición 21 o 23, espero no equivocarme, de este Congreso de Derechos Humanos. Ya le confirmo el número de, es 21, correcto. ya. 21º Congreso Internacional sobre Derechos Humanos, Herbert Anaya Sanabria, vilmente Ujú. asesinado, y que no hay respuestas, como siempre. También, igual se encuentra en la impunidad del caso. Este, el caso del rector Félix Ulloa no apareció en el informe de la Comisión de la Verdad, ¿verdad? Sí. Aunque sí fue conocido por esta. Pero el caso de Herbert Anaya Sanabria sí apareció en el informe de la Comisión de la Verdad. Pero remontándonos a la fecha, a los tiempos actuales, este congreso, como usted bien dice, fue inaugurado el martes 28. al mismo tiempo que se estaba realizando la conmemoración oficial de la Universidad de El Salvador en homenaje al rector Félix Ulloa. Por eso, del teatro universitario al auditorio de la Facultad de Derecho hay unos pasos y fuimos con la Se familia cambiaron de Herbert. De Oscar ¿Ah, Mauricio sí? Ulloa, ¿verdad? Después del homenaje que se le hizo a su papá, fuimos, lo acompañamos también con su esposa y su hermano Jorge también, y la esposa de Jorge, al congreso que se estaba realizando en el auditorio que precisamente lleva el nombre Herbert Anaya Sanabria, ¿verdad? Ahí estuvimos presentes con Mauricio. Mauricio estaba programada unas palabras de que él las pronunció eh, en, en la Facultad de Derecho, en el auditorio que lleva el nombre de Herbert. Y sí, bueno, el sábado la hija de Herbert y Mirna Perla, la mamá de la esposa de Herbert Anaya, estuvieron presentes en el homenaje al rector Ulloa en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, en la UCA. Ahí nos saludamos, ¿verdad? Entonces Sí. ahí nos recordamos, porque yo era compañero de promoción en la Facultad de Derecho de Herbert y de Mirna. Ahí Sí. me enteré que yo juraba que desde ese tiempo, desde que los vi por ahí, ya eran novios, pero no, fue después de la masacre del 30 de julio, ¿verdad? Que Herbert empezó a visitar, a Del ver cómo estaba 75. salud, de su salud, sí, del 30 de julio de 1975, cómo Ya estaba de voy su cayendo su salud. edad, ya voy cayendo en su edad. Ah, no, hombre, ya se la digo así, todo. Ah, estoy en el mero 69. Bien, bien. Y bueno, y ahí estuvimos un acto muy bonito, muy sentido, y tuvimos la presencia como ya lo decía, la presencia de Mirna Perla, esposa de Herbert Anaya, y de Gloria. Gloria, a quienes saludamos también en ese acto merecido a Herbert Anaya Sanabria, en el marco de ese congreso que ya, como usted mencionaba, ha tenido lugar, se ha celebrado durante 21 ocasiones, ya 21 años entonces serían, porque es anual el congreso, Exacto. ¿verdad? Ujú. Así que, bueno, como le digo, yo fui compañero de Herbert. Herbert era mayor que yo, por cierto, un par de años, y nacido de Chalchuapa, entonces quizás alguna vez me llevó a ver jugar a la cancha del Once Lobos. Ajá. El 11 Este, bolos. no, Lobos. Ah, bueno. Después no sé. Pero bueno, entonces yo siempre miraba en la facultad, yo andaba en mis ondas, ¿verdad? Y Herbert y Mirna andaban en las suyas. Pero ahí los miraba de lejos, ¿verdad? Nunca cruzamos palabras. No puedo decir que, porque hay un montón de gente que dice que como ya no puede, ya está muerta la otra persona, yo fui gran amigo, que no sé qué y tal. No, yo nunca crucé palabras con ellos, pero siempre los veía por ahí. Y ahora, desde el IDUCA y desde el víctimas demandantes, el caso de Herbert Anaya no es parte
de los casos que estamos acompañando, pero ese es, creo yo, uno de los propósitos que tenemos, ¿verdad? Buscar cómo juntamos a las víctimas, independientemente de que nos llamemos víctimas demandantes o como quieran, pero aquí hay una cantidad de víctimas por las cuales entregaron su vida Félix Antonio Ulloa Morán, rector mártir, y Herbert Anaya Sanabria, también mártir de la defensa de los derechos humanos, por la defensa de los derechos humanos. Entonces, creo yo que debemos buscar cómo unir en la causa contra la impunidad a las víctimas de antes, durante y después del conflicto anterior, y las que están produciéndose ya en el conflicto que se está calentando, por decirlo, empezando a incubar, por decirlo de alguna manera. Entonces, este país es un país sembrado de víctimas, ¿verdad? Es un cementerio clandestino inmenso, enorme, y desde esa perspectiva hay que hacer también un movimiento inmenso y enorme, ¿verdad?, en contra de la impunidad. Mire, y si unimos los dos casos, hablando de impunidad, ¿eso es normal? Y peor, en personajes tan emblemáticos y que la historia los está reconociendo. Porque, insisto, no sé si es repetitivo, ¿por qué persiste la impunidad? ¿Por qué nadie hace nada? ¿O quién debe? Mire, ¿Es la Fuerza Armada la que yo debe de abrir sus archivos entonces? Mire, en El Salvador hemos tenido oportunidades preciosas que han sido desperdiciadas. ¿Sí? Le voy a mencionar algunas. 1944, con la renuncia de Hernández Martínez, ¿verdad? Nos dejamos montar encima una dictadura que ya no era personalista, encabezada por... Ese es el martinato. Encabezada por el general Maximiliano Hernández Martínez, conocido como el Martiniato, de casi 13 años. Nos dejamos montar una dictadura sistémica. O sea, eran los mismos militares los que le cuidaban la finca a los dueños de la finca, ¿verdad? En el gobierno de él fue la huelga de brazos caídos. Ya era él. La caída de la renuncia de Hernández Martínez, en buena parte, tiene que ver con la huelga de brazos caídos. Y la matanza de indígenas del 32 ya era él. Mire, Hernández Martínez le da golpe de Estado. Él era vicepresidente y ministro de guerra, creo que se llamaba. Con el gobierno del presidente Araujo. Araujo, creo que era. Manuel Enrique Araujo. El nombre no me recuerdo, Sí. Pero era Araujo, sí. Creo que era Manuel Enrique, pero él le da golpe de Estado, se crea un directorio cívico-militar, nombran a Hernández Martínez como presidente de la República, se reelige inconstitucionalmente y dura en el poder durante 12 años y meses. En abril de 1944, la Fuerza Armada, algunos oficiales de la Fuerza Armada, desde generales hasta tenientes y subtenientes, creo, se levantan en contra del dictador que se quería reelegir nuevamente, y Arturo Araujo. Arturo Araujo, Sí. sí, no era Miguel Ángel, sí, Arturo Araujo. Entonces, se levanta en contra del dictador, y el Hernández Martínez aborta el golpe de Estado, fusila a toda esta gente que ya mencionaba, muchos militares y algunos civiles, con juicios sumarísimos, pero después el descontento queda. Entonces ya tenía en contra un buen sector de la Fuerza Armada, pero por ahí hay un incidente en el cual fallece un joven de nacionalidad salvadoreña y estadounidense, de apellido Wright. Uno de los apellidos era Wright, y eso complica un poco las relaciones con Estados Unidos. Hablando con Héctor Lindo, me decía que no era tan así, que eso había provocado que Estados Unidos retirara el apoyo a Hernández Martínez. Pero bueno, me lo decía recientemente. Pero también se incuba
surge la huelga de brazos caídos desde la Universidad de El Salvador, a propósito, ¿verdad? Entonces, eso hace que ya la oligarquía, al ver afectados sus intereses, le digan a Hernández Martínez, mira, papito, ya te vas, ¿verdad? Y renunció. Pero entonces se instaló una dictadura, como ya le decía, sistémica, o sea, era un sistema dictatorial, en el cual se turnaban los militares al frente del gobierno. El primero que estuvo fue uno de apellido Menéndez, Ignacio Menéndez creo que era, que fue destituido rápidamente en octubre de ese mismo año, de 1944, por Osmín, el coronel general creo que era, Osmín Aguirre y Salinas, que después fue asesinado, ya a una edad avanzada, en frente de su casa. Pero se hizo un intento de derrocarlo y se conoce como la invasión de estudiantes de Guatemala, ¿verdad? Estudiantes y otras personas, bastante gente que fue reprimida, ¿verdad? Entonces un hermano precisamente de Héctor Lindo fue asesinado en ese evento. Un tío mío materno fue detenido también, era estudiante. Entonces, de ahí en adelante se suceden gobiernos, Castaneda Castro, ¿cómo se llama? Se me ha ido el nombre del otro presidente, el que sustituye a Castaneda Castro, que es el que crea el Banco Central de Reserva. No, el Banco Central de Reserva lo crea Hernández Martínez. Crea el Instituto de Vivienda Urbana, el Instituto del Seguro Social, Óscar Osorio. Y de ahí viene, bueno, otra cantidad de presidentes, Rivera, Julio de Alberto Rivera, Fidel Sánchez Hernández, Molina, Romero. A Romero se le dio el golpe de Estado, ¿verdad? Previo a la guerra, se viene la guerra, y al final cae la dictadura en 1992 con la firma de los acuerdos de paz, ¿verdad? Y para que ahora estemos como estamos, ¿verdad? ¿Cómo así que cae la dictadura? Que no fue en el 79. No, mire, hay gente que dice que ahí cayó la dictadura. No, ahí comenzó la preguerra, o sea, los tambores de guerra empezaron a retumbar mucho más todavía. Pero yo soy del criterio que la dictadura, sí es cierto, tuvo que enfrentar a un ejército guerrillero, que en 1981, enero de 1981, era un ejército incipiente, ¿verdad? Que daba sus primeros pasos, pero que terminó siendo un ejército, creo que único en América Latina, con la fuerza que logró y el poder de fuego que logró desplegar. Pero, ¿a quién enfrentó? ¿Al ejército de la democracia? No, enfrentó al ejército de la dictadura, que estaba en el gobierno. O sea, otra cosa es que ya estaba en su fase final, pero que a final de cuentas la dictadura se termina. Desde mi perspectiva, podemos discutirlo con quien me anime yo, con quien yo quiera. El círculo de pensantes dijo que ya no va a discutir, ya no va a hacer debate ni nada. Y yo que estaba muriéndome de las ganas de discutir con él. Porque no están a su nivel, dije que para qué. Pues sí, no, entonces sí, ¿para qué? Entonces, ya me quedé con las ganas. Pero bueno, el caso es que esa es la trayectoria, desde mi perspectiva, de una dictadura que es finalizada con los acuerdos con el acuerdo último de Chapultepec. Son varios acuerdos, pero que, y eso creo que ya lo hemos platicado, Francisco, el que hay que rescatar no es el de Chapultepec, el que hay que rescatar es el de Ginebra, que es el corazón del proceso de pacificación, y lo cual, por no cumplir ese acuerdo, por no tenerlo como norte al cual habría que apuntar, estamos como estamos, porque la gente se dedicó a crear una Policía Nacional Civil, que ahora ya vemos lo que es una Policía Nacional cada vez menos civil, o crear una Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos que está secuestrada por la defensora no del pueblo, sino que del puesto.
Entonces, el Acuerdo de Ginebra era el corazón del proceso de pacificación de El Salvador, que era terminar la guerra por la vía política en el plazo más corto posible, democratizar el país, garantizar el respeto irrestricto de los derechos humanos y la reunificación de la sociedad salvadoreña. Yo hablo de unificación, no de reunificación, porque nunca hemos estado, es verdad, no ha sido una sociedad unida. Pero bueno, eso se perdió desde el principio casi, ¿verdad? Desde 1993, creo que ya lo hemos conversado acá, cuando se decretó la amnistía, se sacó el ejército a patrullar en tareas de seguridad pública y se desmontó el Foro de Concertación Económica y Social. Y qué bueno que toqué esto último, porque ahora estamos viendo la caricatura, ¿verdad? De eso que era un sueño, ¿verdad? Cuando el señor Rolando Castro, el día del aniversario del atentado. El 31 de octubre, la publicación con la fotografía de Febe. El día del sindicalista y haciendo llamados a reivindicar, ¿verdad? Y condenando. Justicia, condenando la impunidad y todo. No, hombre. Es un chiste eso. No, es que ya no sé cómo combinar las palabras, ¿verdad? El cianismo, que para mí sería el cinismo ciánico, ¿verdad? Sí. Hay que meter en la lista ahí de palabras que pueden incluirse dentro del diccionario, al menos el nuestro, ¿verdad? El de este programa, ¿verdad? El cianismo, ¿verdad? Porque es el cinismo ciánico del partido cian, ¿verdad? Entonces, y lo menciono porque me ha indignado, francamente, y qué bueno que estoy aprovechando la oportunidad que me da para decirlo ante su público, ¿verdad? Su audiencia, perdón. Mire, Benjamín, el tiempo ya va consumiendo. ¿Qué experiencia, no. ¿Qué nos deja Herbert Anaya y Félix Ulloa, el bueno, como usted, el grande, como usted dice? El grande, digo yo. Pero, y no estoy hablando de tamaños físicos. Pero, ¿qué nos dejan ellos que debamos de emular nosotros como sociedad para tener un país digno? Ahí me quedo, con un país digno por lo menos. Bueno, lo de cajón sería decir el ejemplo, ¿verdad? De su figura consagrada por la academia y por la defensa de los derechos humanos. Eso cae por su peso, ¿verdad? O sea, lo que yo creo que nos deja, ¿verdad? Como desafío, ambas figuras y otras tantas que fallecieron violentamente en 1980, ¿verdad? Y en otras fechas, es el desarrollo de la imaginación y la pasión por este pueblo, por la liberación de este pueblo, ¿sí? O sea, el rector Félix Ulloa, ¿verdad? Félix Ulloa Morán y Herbert, en su diario vivir, ¿verdad? Consagrado en favor de las mayorías populares, tanto uno desde la defensa de los derechos humanos y el otro como en el campo de la lucha por la autonomía universitaria y la educación superior de este país, nos dejan una cantidad de ejemplos y de lecciones de los cuales en las cuales hay que profundizar, ¿verdad? Y de las cuales hay que sacar su legado. Hablar del legado en general no sirve de mucho, Francisco. O sea, hay que nuestros mártires y todo eso. Yo digo mártires, ya le expliqué por qué, ¿verdad? Porque dieron su vida, ¿verdad? Sacrificaron su vida por una causa noble, ¿verdad? Idealista, pero lo que hay que hacer es rescatar esa lucha cotidiana, ¿verdad? Que no es la que aparece en los libros de historia, ¿verdad? Aunque ahora estén negando la historia, ¿verdad? Y queriendo construir la historia a partir de la llegada de Bukele en adelante a la presidencia de la República o de la aparición de Bukele, no. Esa es historia cotidiana en la cual un ingeniero
de la talla del rector Félix Antonio Ulloa comienza desde la cátedra a forjar una trayectoria que lo tiene colocado en un sitial de honor, ¿verdad? En el altar de los héroes del pueblo, ¿verdad? De los héroes y mártires del pueblo, no de la historia oficial. O sea, si usted revisa qué, digamos, bueno, qué se ha dicho o qué se ha dicho en la historia oficial del ingeniero Félix Ulloa o de Herbert Anaya Sanabria. O sea, no se dice mayor cosa. Entonces, ese es el gran desafío. O sea, reivindicar esa historia auténtica de defensa de derechos humanos y de la dignidad de las personas a partir de su labor y de su sacrificio, ¿verdad? Entonces, yo creo que hay que rescatar, en el caso de el rector Ulloa, el modernizar la Universidad de El Salvador, el crear institutos de investigación, viendo la precariedad en que se tiene ahora, la lucha por el presupuesto universitario, ¿verdad? Que es obligación del Estado salvadoreño brindárselo. O sea, el campus de la Universidad de El Salvador para mí fue más mancillado que con las invasiones militares de Molina o de 1960 cuando golpearon a mi papá, ¿verdad? Y lo torturaron. Ha sido más mancillado cuando entra un señor allí a hacer propaganda electorera y a decir de que él iba a estar con la comunidad universitaria protestando en las calles, ¿verdad? Contra, exigiendo el presupuesto adecuado, ¿verdad? Y debido para la Universidad de El Salvador. Para mí esa es más una ofensa mayor, creo yo. Se lo digo francamente, ¿verdad? Que las intervenciones militares. A pesar de lo doloroso que haya sido, ¿verdad? Y de la sangre y del fuego que se esparció y se vomitó en las tomas militares de la Universidad de El Salvador. Y recoger también el legado convertido en una defensa creativa de los derechos humanos, como la que desarrolló Herbert Anaya Sanabria, y con intervenciones que quedaron para la posteridad, ¿verdad? O sea, hay una frase de Herbert que yo no la recuerdo literalmente, pero decía de que él no tenía temor de perder su vida, porque eso era solo un instante, pero dejar de trabajar por la defensa de los derechos humanos, de la gente víctima de sus violaciones, eso era perder toda, ese no era un instante, era toda una vida. Entonces yo creo que para mí eso es lo que hay que rescatar. Son próceres modernos que no pueden quedar en el olvido, sino que al contrario, tienen que ser luz que brillen, iluminándonos la senda por la cual hay que caminar, que ya la conocemos, ¿verdad? Pero para eso son los mártires, para eso son los referentes, para eso son los héroes verdaderos, para que inspiren a la población en la lucha por su liberación definitiva. ¿Tendremos justicia algún día? Pues mire, ahí estamos haciendo la cacha. El caso de Herbert no lo hemos acompañado ni cuando yo estuve en el IDUCA, ni cuando, ni posteriormente. No lo hemos acompañado como representantes de las víctimas, pero sí, en el sentimiento y en la lucha por la justicia, sí somos solidarios, ¿verdad? Y si nos pidieran alguna participación, algún acompañamiento, lo haríamos con gusto desde víctimas demandantes. Pero el caso de el rector Félix Antonio Ulloa Morán, sí hemos estado desde casi el principio en esa lucha. Incluso el caso fue parte de los que se presentaron al Tribunal Internacional para la Aplicación de la Justicia Restaurativa, el cual condenó al Estado salvadoreño por el martirio del rector Félix Ulloa. Y bueno, y seguimos, como ya le comentaba, estamos a punto de llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y conseguir la condena del Estado salvadoreño, pero eso lo que lo hace a uno es abrir otras puertas en el camino hacia la justicia, porque hay muchas puertas, hay muchas trancas y hay que irlas derrotando, paso a paso.
Bueno, fuerza a las familias de ambos, a todas las personas que también forman parte de estos esfuerzos que se están desarrollando. Y la justicia no solo es para la familia y para su memoria, sino que es para la memoria realmente del país. Porque creo que eso es esa parte fundamental de que todas estas heridas tienen que sanar. Pero por el camino que indica la justicia, por el camino donde quede esa semilla que ya germinó, pero no se puede cortar. Donde podamos conocer de que hay justicia realmente. Y no importa de dónde venga. O sea, porque muchos van a decir, ¿y qué culpa tiene este gobierno de eso que pasó hace tanto tiempo? No tienen la culpa. Pero sí tienen la obligación de dar una solución también. Porque eso está en manos de todos. Como dicen, si los archivos de la Fuerza Armada fueran abiertos, ¿qué pasaría en este país? ¿De qué nos daríamos cuenta? No se me quita aquella imagen cuando sale el presidente del periodo anterior y diciendo que sí. Bueno, primero dijo que iba a entregar los archivos de la A a la Z. Luego dio una conferencia con 3 ampos. ¿Y qué puede significar 3 ampos? Que ahí estaban los archivos. Esa es una burla, Benjamín. Correcto. Y al final no se supo qué había ahí. Eran 3 ampos únicamente. Esas son las clásicas intervenciones para callarle la boca a la gente. Decirle, miren, yo ya les dije, después ya les enseñé lo que encontramos. Pues sí, pero nadie se da cuenta, usted tiene razón en eso. Pero yo sí creo que realmente la burla de haber llegado a la universidad a decir de que iba a encabezar las luchas de la comunidad universitaria, y es junto a esta burla, las víctimas de violaciones de derechos humanos, debe servirnos como legado de estos 2 mártires para lo que se viene, ¿verdad? Lo que hay que hacer y lo que se viene en adelante, ¿verdad? Que es la lucha contra la impunidad. Mire, ¿por qué le conviene al régimen actual? Y no hablo del régimen de excepción, hablo del régimen autoritario, ya casi dictatorial. ¿Por qué le conviene la impunidad? Porque el que sabe que está violando derechos humanos y que va a violar más en la medida en que las cosas se le compliquen, ¿verdad? Requiere tener una impunidad fortalecida. Y para eso tiene que tener controlados los aparatos de gobierno que deberían garantizarle a la gente verdad, justicia y reparación. Por eso, ya lo mencionaba al principio, esa famosa hoja de ruta que habían hecho en la Asamblea Legislativa está en el archivo, ¿verdad? Y ya ni el colombiano está en el país, ¿verdad? Ese famoso comisionado de derechos humanos. Pero yo creo que no lo necesita porque basta y sobra con la defensora del puesto, la señora Caballero de Guevara. Y bueno, que sea más difícil o menos difícil la situación actual que lo que vivimos, porque ya me calculo la edad, vivimos hace, ¿qué? 50 años o más. Yo le digo, yo a los 4 años vi a mi papá entrar con la camisa negra de sangre, ¿verdad? Con el brazo quebrado, la cabeza rajada. Y suerte que no vi entrar el ataúd. Sobrevivió a la represión y la tortura. Pero yo, desde esa imagen que tengo presente cuando entra a la casa de la colonia Laico, ahí vivíamos, esa imagen me impactó y me marcó, ¿verdad? Para siempre. Entonces, yo no puedo a estas alturas de la vida, 65 años después, tirar la toalla y decir, bueno, yo ya estoy viejo, ya no se puede hacer nada. No, y entonces eso es lo que hay que rescatar del legado de Félix Antonio Ulloa y de Herbert Anaya Sanabria. Cosas prácticas, o sea, no solo recordarlos cada aniversario, sino que hacer cotidiana
las causas y las luchas por las cuales ellos entregaron su vida. Y quizá para terminar, Benjamín, todo, como usted dice, no podemos tirar tantos años, décadas, siglos ya de lucha. Sí, siglos. Esfuerzo, sacrificio, vidas, exilios, torturas. O sea, todo esto nos tiene que dejar una enseñanza. De separación y destrucción de familias. Que es muy duro. Sí. Pero yo le digo algo. Usted dice, a los 4 años vi a mi padre entrar de esta forma. Yo puedo decir que tengo tan presente y entendí que ese es el punto. La ofensiva del 89, por ejemplo. O sea, el día, esa noche la recuerdo perfectamente, que estábamos viendo con mis primos, con mis amigos, que pasaban los aviones o helicópteros y se miraban unas lucecitas rojas. O sea, nosotros los mirábamos de lejos. Porque, bendito sea Dios, mi Santa Madre buscó un abrigo, un hogar, un techo donde no fuimos afectados. O sea, sí escuchábamos, pero no vivimos, a pesar de vivir en San Salvador municipio, en la capital, nunca vimos nada, sino que esa fue mi primera, pero entendí lo que pasaba. Sí. Aquella noche del 31 de diciembre, cuando se llegaba al acuerdo de la firma para la firma de la paz, Sí. que posteriormente iba a ser en Chapultepec, y ya el acto oficial y todo. Pero ese 31 de diciembre, lo tengo muy presente y yo tenía alegría. ¿Yo qué tenía? 11 años. Pero nosotros somos culpables, y a esa me toca a mí, de que los niños, adolescentes de ahora, no pasa nada, no saben historia. Y por eso se están encargando de ir limpiando la asignatura de estudios sociales para que no sepan la historia del país, para que sea un pasón, para que no sepan quién fue San Óscar Arnulfo Romero, para que en la historia no le enseñen nada del rector Félix Ulloa, de Herbert Anaya Sanabria, de Febe Elizabeth Velázquez, por mencionar los que están en este momento, ¿no? Sí. O sea, nosotros somos culpables también de que les digan, hay una cruenta guerra en Gaza y solo le hagan, suban los hombros, ¿no? Y, ¿y yo qué hago? O sea, el no comprender esto creo que nos corresponde a nosotros, y por supuesto que los centros o la currícula escolar influye muchísimo en que esto sea un pasón, y no sepamos realmente nada de nuestro país. Pero creo que estos espacios sirven, yo estoy seguro que los jóvenes, adolescentes hacia abajo, no les interesa este contenido, porque también nosotros no lo hemos enseñado. Y no saben qué significa cuando entra mamá, papá a casa con algo, ¿no? Sino que simplemente lo ven de lejos y no pasa absolutamente nada. Es el tiempo, somos nosotros, es la educación, pero en fin, todas estas cosas. Espero que este espacio sirva y tal vez algún joven, algún adolescente de segunda mano lo está escuchando porque los papás o los abuelos lo tienen y vayan e investiguen quiénes han sido estos dos personajes, por lo menos, para no agobiarlos tanto. O uno de ellos dos, ustedes escojan el que se les haya quedado en la mente, porque hay mucho que ellos le han dejado. Benjamín Cuellar, quiero agradecerle que nos haya acompañado, a pesar de su condición, que hay una tos bastante fuerte, Sí. pero ahí está el sacrificio, estos sacrificios y los sacrificios que han hecho otros. Y a nosotros nos toca continuar. Solo quiero finalizar con algo a partir de lo último que mencionaba usted, Francisco, perdón el abuso. Sí. O sea, una cosa son las emociones y otra cosa son las realidades, ¿verdad? Las emociones las puede usted manipular, pero la realidad no.
Entonces, a final de cuentas, la realidad se termina imponiendo sobre las emociones. Y yo pongo un ejemplo, no sé si ya se lo mandé, porque a veces lo ofrezco, pues, si no se lo mando ahora, de el recibimiento que se hizo de las tropas, ahora que mencionó usted la guerra con Honduras, ¿verdad? De las tropas salvadoreñas que regresaban victoriosas, decían que ahí nadie ganó, todos perdimos, ¿verdad? 69. Sí, 1969, julio de 1969. Entonces regresan las tropas salvadoreñas y la emoción de la gente en las calles recibiendo la verdad que venían victoriosas de Honduras. Y menos de 3 años después, la realidad se impuso, porque el hambre, ¿verdad? Las condiciones de pobreza de la gente y todo eso, hicieron que la gente buscara otra alternativa, ¿verdad? En las elecciones de 1972, de febrero de 1972, y ganó la oposición, la Unión Nacional Opositora, y se vino el fraude electoral, ¿verdad? Y después peguemos un gran salto, la muerte de Monseñor Romero, de Rector Ulloa, de Herbert Anaya, la guerra que inicia el siguiente año, ¿verdad? La firma de los acuerdos, Rutilio. todo lo mal trabajado de los gobiernos de la posguerra, ¿verdad? Y lo que tenemos ahora. Entonces, pero a final de cuentas las realidades se terminan imponiendo sobre las emociones. Mucha publicidad podrá hacer usted, Francisco, pero a final del día la punta del corvo se le sale debajo del casimir a la gente, ¿verdad? Le leo algunos comentarios. No sé por qué en unos dispositivos me salen y en otros no. David Álvarez, la traición no se perdona y el inconstitucional Ulloa será juzgado por el pueblo. O sea, qué diferencia, ¿no? De padre a hijo. Pero en fin. René Ramos, mantener la memoria colectiva a los luchadores de los derechos humanos en El Salvador. Castigo y juicio a sus autores y hechores, que son diferentes pero son culpables igualmente. Me permito denunciar el asqueroso ataque del gobierno inconstitucional al programa de Julio Villarán esta mañana. Palante, medios de información y comunicación en defensa de la gente, pueblo que no se deja conformar, influenciar, manipular, sugestionar por los inconstitucionales. Saludos a la RR, verdad y justicia para los desaparecidos. Buenos días, buen inicio de semana. El Estado salvadoreño es un Estado sin verdad y justicia. La impunidad del ayer sigue siendo la de hoy. Qué duro esto. Sí. El magisterio salvadoreño y su aporte a la lucha del pueblo salvadoreño. Miles de mártires, honor a quien honor merece. Me recuerdo al profesor Carlos Alberto González, héroe de la patria. Todos tenemos uno. Sí. Los mismos corruptos de siempre, reciclados en nuevas ideas, tienen las manos manchadas de sangre inocente del pueblo salvadoreño. Un día lo pagarán. ¿Sabe que a mí me dio clase René Martínez Pineda? Uno de los pensantes, de las mentes brillantes ahora del país, cuando él estaba del otro lado, cuando pensaba diferente. Y qué cosa, ¿no? No sé si pensaba diferente o pensaba en algo que es lo que está haciendo ahora. Solo que hay planes, hay proyectos, ¿verdad? Que no siempre empiezan de manera clara. Sí. Usted tiene el otro miembro por ahí que antes, hace poco, en una entrevista que le hicieron, ¿verdad? Peñate. Le leyeron, a Peñate. ¿Cómo? Sí, le leyeron. Algo que él mismo había escrito. Sí, por allá hay un montón de cosas publicadas por él, que es el peor enemigo que él tiene es el mismo, ¿verdad? Entonces, sí, yo creo que realmente la realidad, como insisto, la realidad se impone sobre las emociones, ¿verdad? Entonces, la realidad de este círculo que ahora mencionó usted, ya se está imponiendo, ¿verdad? Primero dijeron de que era para debatir y que no sé qué, ahora ya dicen que no van a debatir, bueno. Que nadie está a su altura, tan baja que es. Estas son las verdades que incomodan al inconstitucional y quiere silenciar y esconder, y sus tontos inútiles no quieren aceptar. Despierten, criaturas.
Buen día, Francisco, y a su invitado Benjamín. Salud desde Costa Rica. Buenos días. Excelente invitado. Deberían dejarlo un día a la semana. Ya dejé mi like. No sé si me alcanza el presupuesto para contratarlo un día a la semana. Vamos a negociar. Y para este año que viene va a subir la tarifa. No le creo. Pero si lo contrato en me alcanza para por lo menos un año. No tiene efectos retroactivos. Bueno. San Salvador Centro, siempre presente con la RR y Benjamín. Buenos días. Mire, espérese. Claro que estamos bromeando, ¿no? Hay que la gente que le paga. No, si George Soros y Javier Simán le van a mandar el dinero. No. Y Francisco Gómez. Los tres. Ay, Dios, yo sigo esperando que el tal George Soros me pague. Ya le dije que le hago el 50% de descuento en todos los meses, pero que me lo mande. Son como 6 años. Mire, van a recortar lo que está diciendo ahorita, lo van a pegar y van a decir, miren, él mismo confesó. Es que yo no creo que alguien crea que eso pasa. Bueno. De verdad, pero en fin, ¿verdad? Buenos días, excelente información. Un buen programa, muchas gracias. Saludos a la madre de Ulloa, hijo. No le enseñó buenos modales. No, yo creo que sí les enseñaron buenos modales, pero como usted se puede torcer en el camino, la ambición lo puede arrastrar completamente. Y qué cosas nos da tristeza. Buenos días, Gaby Cat, Netillo Rey, Rosa Salvaje, Roxana Orellana. Nos están mandando muy buenos deseos, qué lindo, ¿no? Falta Rutilio Grande, dice José. Sí. Gigi nos manda saludos, al igual que Caelo. ¿Historia? ¿Hablas de los muertes que dejó el FMLN? Sí, también. Es que estos creen que... Hasta denuncias tenemos en la fiscalía, que no frieguen, hombre. Claro. Sí, hay casos denunciados en la fiscalía. Injusticia es injusticia, venga de donde venga. Sí. La matanza de Mayo Sibiriano, hay casos denunciados desde víctimas demandantes en la Fiscalía General de la República. Pero tampoco avanzan, porque si avanzan esos casos, tienen que avanzar los otros. Y entonces ahí se les complica la cosa. Estos buscan sacar la paja del ojo ajeno y el FMLN no puede. ¿Y quién está hablando en mal o en contra? Todos tenemos un héroe. El 97% del pueblo tiene a Nayib. A los gatos no les paga, les puede financiar a los grandes medios informáticos. O sea que no nos pagan. Ay, Dios, no nos va a pagar. Ya me había hecho yo me voy a ir de paseo a Pulo un rato, pero ya no. Ya van con sus pavadas. Está en El Salvador, hombre. Y se enoja este pseudo reportero. No soy reportero. Ni se enoja tampoco. Mi pregunta es, ¿qué haces acá si no te gusta este tipo de información? Exacto. Sí, estoy completamente de acuerdo. Pseudo comunicador. No, hombre, es que está igual que la gente que antes vos sos bueno, vos aquí, vos ahí, de repente. Hombre, busquen a Cristo. Busquen a Cristo en sus corazones y Él los va a salvar. Vayan aunque sea el Taber. Benjamín, qué gustazo que nos haya... Mire, no hablamos de fútbol y la selecta juega esta semana, creo, o el fin de semana es. Y el martes pasamos allá en donde su colega Mario Maida. ¿De verdad? En la radio del Clave. Va a estar Celso Jurado y va a estar también Ismael Quijada. Miren, ¿verdad? Dos grandes. Y sí que hablan. No, y le va a alcanzar el tiempo. La Glenda no mucho. La Glenda le decimos a Ismael Quijada. Ajá. Celso. No, grandes amigos. Bueno. Ajá. Y fíjese que se necesita personas como ellos que impulsan mucho a la unión, a la organización. Sí. Se va a hacer un homenaje también dentro de poco, un desayuno de exfutbolistas. Ya me invitan a mí. Vaya, ya ve, aunque no jugó. Ya al principio del programa alguien dijo algo, ¿verdad? Sí. Ajá. Entonces, a Chamba Mariano le van a hacer un homenaje. Al gigante de ébano. Luchador social también. Sí. A él no le dan paja.
No. Fue mi entrenador con Pipo Rodríguez y con don Isaías Choto, ¿verdad? En la selección juvenil de por ahí 1975, para Sí. la época de la matanza del 30 de julio. Ujú. Así que ahí vamos a estar en el programa. Invito ahí para que ¿A lo qué horas escuchen. es en la clave? A las 3 de la tarde el martes y el miércoles y el La viernes en retransmisión. repetición a las 7 de la noche y después se cuelga en la página. Se llama el programa, ¿verdad? Al mundial no vamos, pero Pero tampoco. Pero tampoco. Ese, es, ajá, ese era un consuelo que teníamos. Es que sí, nuestro mundial realmente es si llegamos al hexagonal, ese es nuestro mundial. ¿Va? ese esa frase quedó grabada en letras de algo, ¿verdad? Después del gane en el Cuscatlán del Salvador contra la selección de México, que el arquero mexicano les regaló el segundo gol, ¿verdad? Jorge Cuando se Campos. resbala. Sí, Pase de... yo no sé si se Si quiso se adelantar. resbala, se resbala. Bueno, A gran bueno. pase de Castro Borja o Díaz Castro Arce. Borja, Castro Borja, ¿no? Castro A, Borja, sí. a William Renderos Iraeta. Mira, sí. Pero yo Y creo que sí, todos empujamos soplando esa pelota en el estadio para que lograra pasar. o escupieron la cancha para que se mojara. Pero era Y se gol, resbalaron. pero fue gol. 4 de No, abril, pero- escuche, están sacando ahora, Benjamín, en Argentina sobre todo, que se Ujú. suben como un taxi y voy a hacer uno así, con Fran lo vamos a hacer, que él vaya Ujú. conduciendo, y que le dice, buenas, ¿a dónde lo llevo? Y le dicen, que llévame el 6 de junio de 1986, Qué bonito. y le hace la final de la Copa del Mundo del 86. Yo voy a decir, Ujú. porque ese es el que yo vivía, no digo los de antes. Llévame al 4 de abril de 1993, 12 del mediodía, Estadio Cuscatlán en El Salvador, México, ahí ese gol, Papo y William Renderos Iraeta. Una soleada es, si un día hizo, o el sol estaba más fuerte que nunca, fue ese. Pero, ¿qué importaba? Sin desayunar, Bueno, sin almorzar. Y mire, usted dice cómo fue el recibimiento de la tropa, digamos, cuando venían de Honduras ahí en el 69. sí, julio del 69. Yo crecí en la colonia 10 de septiembre, al sur poniente Ujú, de la legendaria 10 de septiembre. ujú. Puedo contar muchísimos grandes hasta llegar a mi generación. Pero entre ellos el mágico, entre ellos, Ah, por mencionar cualquier persona, ¿verdad? Jorge ujú. Alberto González Varía no era de la 10, pero ahí crecía, o sea, ahí pasaba. De Porque él Santa era Anita, de la luz, de la y luz. era fronterizo, ¿verdad? Orquestas, Pedro Chufrá Rivas de la 10 de septiembre, o sea, un gran Ah, intelectual. Bueno, puedo mencionar cualquier cantidad. Pero ese 4 de abril del 1993, casi todos venían, como el Estado de Cuscatlán nos quedaba cerca, nadie iba en carro, igual no sí. teníamos. Ujú. Veníamos caminando, eran unos 15 minutos de caminar. Y casi todos veníamos juntos. Fuimos recibidos como que nosotros habíamos ganado. O sea, ¿qué pasó? Y que no sé qué, y bla, 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 bla. O sea, qué bien se sentía. Yo era un pobre niño de 13 años, Un bicho, pero un había bicho. ido. Ay, ¿cuál era? O sea, no me van a contar paja. Ahí estuvimos y ahí lo tuvimos. Pero vamos a hacer eh, algo así. ¿Usted a qué De esa fecha se época. regresaría? Estamos hablando de ¿Cómo? fútbol. ¿A qué época regresarías? Fútbol hablo. La del 69, mire, esa selección, ¿verdad? Sí. Con Salvador Mariona, el del que Pulpo estamos hablando. Fernández, Gualberto Fernández. Gualberto el Pulpo Fernández, Roberto La Burra Rivas, Salvador Mariona, Pipo. Jorge Loro Castro, estoy hablando de la Mire, defensa. y el negro Castro era buen jugador. Yo Sí, no lo hombre, vi jugar, no tengo videos, solo fotos. del Marte, Sí, por cierto. por supuesto, por eso le Eterno pregunto. defensa. Ajá, Y era duro, cuarto zaguero, sí. pegaba. Pero limpio. Mire, le digo que
desempolvé el Pero sábado. solo le termino la defensa. Edgar Patagorda Morales. Patagorda Morales. Lo tuve aquí. Flamenco Cabezas. El ruso Quintanilla, ¿verdad? Mon Martínez. Del Marte. Elmer Acevedo, Pipo Rodríguez. Pero, ¿y ese Elmer Acevedo cuál es? Jugó en el FAS. Era extremo derecho. No es el Piscuchita. No. No, ese es César no sé si era Acevedo. pariente de él. No, él era anterior. Sí. Era de la época esa de la selección esta. Y Mario Monge, ¿verdad? El eterno Mario Monge, ¿no? ¿Y el portero? Y grande. Raúl. Y grande, sí. Alfredo Magaña. No. ¿Y quién fue? Gualberto, ¿verdad? Gualberto el Pulpo Fernández. Para la eliminatoria de las Olimpiadas de 1968 y del Mundial de 1970, el portero era Gualberto el Pulpo Fernández, ¿verdad? Ahora el Pulpo es otro que está queriendo agarrarse la Federación de Fútbol. Ay, de eso tenemos que hablar. Tentáculo. De eso tenemos que hablar. Mire, el técnico primero fue Goyo Bundio, y terminó yendo al Mundial Hernán Carrasco. Hernán Carrasco Vivanco, sí. Eran don Goyo Bundio, don Gregorio Bundio y José Santa Colomba, italiano. Santa Colomba. Pepito Santa Colomba, sí. Y al Mundial fue don Hernán, y no me recuerdo quién más, pero don Hernán iba. Okay. Qué momento. Pues. Entonces por allá nos trasladaríamos. Ya iba ahí el querido, también yo y admirado Raúl Alfredo Magaña, ¿verdad? Que un día le voy a contar después de un partido, precisamente después del 30 de julio, el 3 de agosto de 1975, después del 30 de julio de la masacre, jugamos de preliminar un equipo que se llamaba Estudiantes de Derecho, ¿verdad? Mágico González. Sí, entonces jugamos de preliminar la eliminatoria para las Olimpiadas de Montreal de 1976 con Telequequech, que el equipo nuestro se llamaba Estudiantes de Derecho. Solo un año estuvo, y ya después se cambió de nombre a la Universidad de El Salvador en Liga de Ascenso, y después del partido nosotros íbamos en último lugar y el Quequech, que era con quien jugábamos, iba en primer lugar. Entonces nos ganaron, a final de cuentas íbamos ganando 1-0. Ahí le voy a mandar porque he escrito algo sobre eso, ¿verdad? Pero Magaña, como a usted, después de haber jugado el preliminar, su premio, su pago era llevarlo a tribuna para que viera el partido estelar, que era Costa Rica contra El Salvador. Entonces ahí estaba Magaña, ¿verdad? Y me mandó a llamar y fui a saludarlo, ¿verdad? Y me dijo, vos vas a ser mi sustituto. No había aparecido Ricardo Guevara Mora todavía. Pero me dijo, y me pidió que fuera a entrenar ahí con el Alianza, ya al Externado de San José. Ahí fui un par de entrenos, pero al final de cuentas terminé en otros lados. Y me retiré a los 23 años. Raúl Magaña fue jugador, entrenador, instructor, periodista y licenciado en no me acuerdo qué. Psicología. En psicología. Era psicólogo. Sí, solamente eso fue. Sí. Mundial. No. O sea, todo lo tenía Raúl Alfredo Magaña Monzón. El eterno. Pero tenía una peculiaridad. O sea, cómo nos trataba, como nosotros decimos, atrás de micrófono o atrás de cámara. Una vez yo tenía una llamada. O sea, estaba al aire y tenía una llamada en una transmisión en vivo. Pero yo estaba con micrófono abierto y viendo una cámara, de las pocas veces que hice televisión de joven. Ajá. Y él iba pasando. ¿Qué pasó? Ya se imagina qué me dijo. Hizo televisión de joven cuando no lo conocían todavía. Ni me conoce todavía. Pero pasa Raúl y me dice, ¿qué pasó? Y solo me le quedo viendo. ¿Y para qué estás al aire y no apagas el micrófono? Pues vaya. O sea, me echó mi bandeada y todavía yo tenía la culpa. Pero lo recuerdo mucho en su época de entrenador, porque el ascenso deportivo del Marte fue gracias a Raúl Alfredo Magaña Monzón. Y cuando ascendió el equipo, Raúl ya estaba demasiado mal de salud, pero muy mal. O sea, días después moría. Sí. Y no hubo celebración, sino que a la casa de Raúl, todos a darle
fue de las pocas veces, ya en ese tiempo, que lo vi sonreír de verdad. Porque fue un proyecto que él creyó y ahí andaba molestando a medio mundo. Pero como yo les decía, no era lo mismo que Francisco Gómez, porque yo estaba en este esfuerzo, llegara a pedir un patrocinio para el martes, a que llegara Raúl Magaña. A mí me hacían esperar 40 horas y no me daban nada. A Raúl Magaña él no pedía permiso, él solo entraba con su característica forma de ser y pedir y mira, o sea, no era para él, sino que era para el martes y yo puedo dar fe de que sí era para el martes. Que yo sepa fue el único que en Liga Mayor salvadoreña, porque jugó en Guatemala, en Canadá, en otros lados, pero en Liga Mayor salvadoreña fue el único que en el Alianza fue arquero, jugador de cancha y entrenador, ¿verdad? Al mismo tiempo. O sea, alguna vez jugó en la cancha cuando el Alianza estaba en una crisis y no tenía, ni siquiera, no completaban el equipo. Pero bueno, a ese es el querido Raúl Alfredo Araña Magaña. Qué bonito cómo terminamos. Y hoy que dije, hoy no vamos a hablar de fútbol, pero mire, es imposible. Bueno, entonces, mañana en la clave va a estar Ismael Quijada y Celso Jurado. ¿De qué van a hablar? Del Salvador, fútbol. ¿Cómo es? Al Mundial no vamos, pero... Al Mundial no vamos, pero... Pero tampoco vamos. Ahí le digo fuera del aire. Perfecto. Y voy a estar pendiente. Mañana 3 de la tarde en Radio La Clave 92.1. Tan, tarán, tarán, tararara, algo así. Todavía me recuerdo. Gracias, Benjamín Cuellar. Un abrazo, gracias por gracias la invitación. A todos ustedes por habernos acompañado. A Benjamín Cuellar, miembro de Víctimas Demandantes y un opinador también en nuestro país. Agradecemos a todos su fiel sintonía. Los invito a que mañana estén nuevamente con nosotros en Radio La RR. Bueno, antes, el miércoles los invito a mi programa de televisión en Agape TV, canal 8, a las 8, en No sé, piénsalo. Continúen con radiolarr.com, siempre tu radio. La entrevista, el punto de vista de los profesionales en temas de interés nacional e